Pensemos por un momento en un partido de fútbol moderno hoy en día. Fijaos en los estadios de alta tecnología, las reglas medidas al milímetro, el VAR revisándolo absolutamente todo. Hay un nivel de orden casi quirúrgico, ¿verdad? Pero, a ver, ¿esto siempre fue así? Pues un rotundo no. Si retrocedemos en el tiempo, resulta que los orígenes del deporte más seguido del planeta se parecen menos a una coreografía táctica y muchísimo más, bueno, a una batalla campal. Hoy vamos a trazar esa increíble evolución, desde sus violentos y caóticos inicios hasta convertirse en el gigante mundial que es hoy en día. Vamos a meternos de lleno en este análisis. Lo que vamos a ver es, sin exagerar ni un poco, uno de los procesos de civilización cultural más fascinantes de toda la historia. Vamos a descubrir cómo tomamos una necesidad humana súper básica, la de jugar e interactuar físicamente, y a base de siglos logramos estructurarla, unificarla y exportarla a absolutamente todos los rincones del globo. Así que nuestra hoja de ruta de hoy tiene 5 paradas clave: los orígenes antiguos, el salvaje fútbol medieval, la civilización del juego, el nacimiento del deporte como tal y finalmente su explosión como fenómeno global. Empezamos con el punto número 1, los orígenes antiguos del balón. A ver, la brillante idea de darle patadas a una pelota no se le ocurrió a alguien en un pub de Londres de repente, que tiene raíces profundísimas. Es alucinante ver cómo diferentes civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y con cero contacto entre ellas, desarrollaron la misma necesidad de jugar con un balón. Por ejemplo, en la antigua China, allá por el siglo III a.C., tenían el tsuku, que iba de patear una pelota de cuero hacia una red pequeña. Luego, en Japón, jugaban al kemari, que era mucho más ceremonial, rollo colaborar para que el balón no tocara el suelo. Y al otro lado del charco, en Mesoamérica, los mayas tenían el poctapoc, con unos 3000 años de antigüedad. Vamos, que ese instinto de jugar a la pelota lo llevamos en el ADN desde siempre. Pasamos al segundo punto, el violento fútbol medieval. Vale, para entender el fútbol tal y como lo conocemos, tenemos que viajar a las Islas Británicas en plena Edad Media. Y aquí la cosa se pone bastante oscura. El llamado fútbol de carnaval era una auténtica locura. Imaginad esto, no eran 11 contra 11, eran pueblos enteros enfrentándose entre sí. Participantes ilimitados. El objetivo era llevar un balón rudimentario hasta un punto, como la plaza del pueblo vecino, y para lograrlo valía absolutamente todo. Era básicamente una estampida gigante llena de empujones, golpes y peleas por las calles. Literalmente, la única regla tácita era que no se podía asesinar a nadie. Sí, habéis oído bien. Todo lo demás formaba parte del juego. Claro, os podéis imaginar que esta brutalidad tenía consecuencias. Interrumpía tanto la vida normal que el rey Eduardo II de Inglaterra tuvo que prohibirlo por ley, en 1314. La excusa oficial fue el ruido y los destrozos, pero el motivo real era muy distinto. Resulta que los jóvenes preferían irse a estas batallas campales en lugar de practicar tiro con arco, que era vital para defender el reino en aquella época. Aunque bueno, a pesar de las amenazas de ir a la cárcel, la gente siguió jugando a escondidas. Y así llegamos al tercer punto, la civilización del juego. Obviamente esa salvajada no se podía sostener para siempre. Durante el siglo XIX, los prestigiosos colegios privados británicos cogieron esta tradición popular y pensaron, oye, esto no sirve para la educación física, pero vamos a ponerle un poco de orden. Y aquí viene un detalle fascinante, el verdadero punto de inflexión fue la llegada del ferrocarril en la década de 1840. Antes de los trenes, cada colegio, como Eton o Harrow, jugaba con sus propias normas. Unos usaban las manos, otros no. Unos tenían fuera de juego, otros ni sabían qué era eso. Pero cuando los trenes permitieron que los estudiantes viajaran para jugar contra otros colegios, el caos fue monumental. Chocaban las reglas, había discusiones constantes en el campo y, claro, se dieron cuenta de que necesitaban unificar todo esto de forma urgente. Y esa unificación fue rapidísima. Fijaos en esta cronología. En 1848, estudiantes de Cambridge se juntan y redactan un primer código estándar. Luego, en el 57, aparecen las reglas de Sheffield, que introducen cosas que hoy nos parecen súper obvias, como los saques de esquina o el larguero rígido de la portería. Todo esto fue preparando el terreno para el gran momento, 1863. Punto número 4. El nacimiento del deporte. El 26 de octubre de 1863, los jefes de 12 clubes y colegios de Londres se encierran en la taberna Freemasons. El objetivo, un código único y universal. Pero, ojo, que aquello no fue un camino de rosas. Se armó un cisma dramático. Por un lado, la mayoría, que formaría la Football Association, decidió prohibir coger el balón con las manos y prohibió tajantemente los placajes físicos. Querían un juego más de habilidad. Pero, por otro lado, estaba la facción dura. El club Blackheath vio que prohibían patear espinillas y placar y directamente se levantaron de la mesa y se fueron en señal de protesta. Y así, con ese portazo, el Fútbol Asociación y el rugby separaron sus caminos para siempre.
Por cierto, un dato súper curioso que seguro que os encanta. ¿De dónde viene la palabra soc? Pues en la década de 1880, en la Universidad de Oxford, la gente necesitaba diferenciar el rugby fútbol del association football de una forma rápida. Un estudiante llamado Charles Wefford Brown pilló la palabra association, le extrajo el trozo soc y le pegó el clásico sufijo británico er, soccer. Así que, irónicamente, esa palabra que hoy usan tanto en Estados Unidos y Australia para diferenciar el deporte, en realidad tiene un origen pijo, universitario y profundamente inglés. Llegamos por fin al quinto punto, un fenómeno global imparable. Con las reglas claras, el invento estaba listo para cruzar fronteras. A finales del siglo XIX, ingenieros, marineros y trabajadores ferroviarios británicos se dedicaron a viajar por el mundo. Y en su maleta no solo llevaban industria, también llevaban un balón y el nuevo librito de reglas. Mirad esa cifra en pantalla. 270 millones. Esa es la cantidad estimada de personas que juegan el fútbol hoy en día, diariamente. A esto sumadle los más de 4.000 millones de seguidores. Es una auténtica barbaridad. Literalmente ninguna otra actividad en todo el planeta mueve a tanta gente. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué conquistó el mundo? Bueno, sociológicamente tiene mucho sentido. Primero, su accesibilidad extrema. No necesitas un equipo carísimo. Te vale con hacer una bola con trapos y poner 2 mochilas como portería. Funciona igual de bien en los barrios más pobres que en las élites. Segundo, la identidad. Un solo equipo puede canalizar el orgullo y la historia de un país entero. Y tercero, lo impredecible que es. En el fútbol el gigante no siempre gana. Un equipo pequeñito puede defenderse todo el partido y en un solo contragolpe, ¡pum!, dar la campanada. Es el clásico David contra Goliat y es una posibilidad real que nos mantiene pegados a la pantalla cada fin de semana. Así que, para ir cerrando este recorrido, pensad en lo que acabamos de ver. Hemos pasado de una estampida violenta entre pueblos sin casi ninguna norma a un deporte milimétrico estandarizado en universidades inglesas que hoy domina el mundo. Y aquí os dejo una pregunta para que le deis una vuelta. ¿La verdadera magia del fútbol está en esa naturaleza caótica donde cualquier cosa puede pasar? ¿O precisamente en el milagro histórico de haber conseguido transformar toda esa violencia medieval en algo tan bonito y organizado? Ahí lo dejo para que lo penséis. ¡Hasta la próxima!